Hola amigos, hoy vamos a prestar atención a las recompensas de la mayordomía. Seguimos en principios de mayordomía cristiana y bueno, la codicia combinada con el pensamiento colectivo de optimismo o tragedia pueden afectar nuestra percepción de la realidad y provocar que tomemos malas decisiones por imitar lo que otros están haciendo, aunque nuestras situaciones sean muy diferentes a las de esas otras personas. Las riquezas que provienen de Dios incluyen lo material en esta vida, pero las más valiosas son una relación íntima que tendremos con Dios y con otras personas. Dios no tiene la obligación de recompensarnos, pero está bien ser motivados por las recompensas y los premios, pues son ideas de Dios, no nuestras. Nosotros obedecemos a Dios porque lo amamos, porque tenemos temor de Él, porque esperamos en Él y porque además fuimos creados para complacerlo. Dios desea que le entreguemos nuestro corazón de forma voluntaria y libre. Por eso Dios quiere que abandonemos la maldad, el materialismo y la comparación con los demás, y en cambio que aprendamos a ser humildes y generosos con los demás, porque lo que Dios quiere es transformar nuestro corazón para que dejemos de ser soberbios, orgullosos, arrogantes y que nos enfoquemos en los tesoros celestiales, que son otros seres humanos creados a su imagen y semejanza. Dios no odia las buenas obras de las personas, pero sí aborrece que intentes comprar su amistad o que te vuelvas presumido. Sí es la voluntad de Dios que cambiemos nuestra actitud y actuemos con las intenciones correctas. Además, en el cielo no vamos a tener las mismas oportunidades que tenemos ahora de hacer el bien, quizás sean diferentes. Nuestras decisiones de hoy nos van a ayudar a formar hábitos que forman el carácter que luego se va a proyectar hacia la eternidad. Desde el punto de vista del cristianismo, las riquezas son bienes con valor intrínseco y su uso correcto es administrarlas con sabiduría, usarlas de manera compasiva y generosa para expandir el reino del cielo deliberadamente. El cristianismo nunca exalta la condición de pobreza, sino que llama a todas las personas a cambiar de opinión respecto a su maldad. Lo que sí busca el cristianismo es aniquilar la codicia y la idolatría de lo material para atacar la injusticia social, de manera que las relaciones sociales sean sanas. Dios llama constantemente a la iglesia a ver por los pobres, los huérfanos y los desamparados. Y al final, pues Dios juzgará a todos los seres humanos por lo que hicieron con lo que estuvo en sus manos. El plan de Dios es transformar nuestro corazón para convertirlo de egoísta y manipulador a generoso, sencillo y alegre. La motivación apropiada de dar está en la transformación de tu corazón, no en la bendición que recibirás de Dios. ¿Por qué no le damos nada a Dios? Le regresamos lo que ya le corresponde a Él. Entonces ya vamos a hablar a más detalle y poner más atención en la recompensa de la mayordomía. En el primer capítulo vimos la perspectiva de Jesús sobre el dinero. Decíamos que Dios es el verdadero dueño. Después el segundo hablaba del problema que nos representaba nuestra soberbia combinada con la envidia de estarnos comparando con los demás, hacía que nos sintiéramos más altivos de corazón y que todo eso derivaba en el materialismo, porque pues es la única respuesta ante el miedo a la muerte si te quieres separar de Dios. Luego en el anterior vimos la función del dinero en nuestras vidas y las definiciones de mayordomía. Hoy vamos a ver cómo cambiar de opinión y corregir el rumbo. Primero quiero empezar con este concepto de que el corazón humano es engañoso y a veces cuando estás lleno de codicia, pues eso puede afectar la manera en la que ves la realidad y provocar que tomes decisiones que no sean usar la razón o no sean muy inteligentes. Esto sobre todo pasa en el mercado de valores, pero también pasa en muchas partes, ¿no? Que de repente tienes miedo a ser el último en aprovechar cierta oportunidad y eso, combinado con tu codicia, distorsiona la manera en la que ves la realidad. Puedes llegar a creer que cosas que son un disparate son realidad solo porque todo el mundo lo cree, y esto puede tener un impacto negativo en la manera en la que te comportas y sobre todo pues en tus resultados. Entonces por un lado están los que se emocionan demasiado con las expectativas y crean optimismo, y por el otro están aquellos que todo lo ven mal y te llenan de pesimismo, porque a lo mejor suena más sabio o más inteligente volverte una persona pesimista que dice que todo va a colapsar, que viene un desastre, que viene una tragedia, para luego decir hey, se los dije, y a lo mejor crearte una fama de que tú advertiste que iba a venir una catástrofe. Entonces por medio del sensacionalismo estas personas distorsionan también tu percepción de la realidad y del riesgo. Pero si nos ponemos muy filosóficos, la verdad es que el futuro siempre va a ser impredecible. Como decía Benjamin Graham, el futuro siempre nos sorprenderá y siempre va a estar lleno de vicisitudes, de cosas, de eventos extraordinarios y cosas que son muy difíciles de predecir. Además, las decisiones de todos los seres humanos ahora con la tecnología están cada vez más interconectadas y están afectadas unas con otras, entonces las variables pueden llegar a ser infinitas. Y por otra parte, los seres humanos estamos diseñados para adaptarnos a cualquier contratiempo y a las nuevas circunstancias. Esa es la razón por la que ciertos imperios caen, se destrozan y luego vuelven a surgir nuevos imperios. El gran problema que causa la soberbia cuando tomamos decisiones económicas es que estamos tratando de imitar a alguien que no tiene nuestra misma situación. Eso pasa también cuando compras acciones de un multimillonario, ¿no? Que de repente sigues qué está haciendo Warren Buffett o qué está haciendo algún inversor de un fondo, pero ellos tienen, digamos, los bolsillos más grandes
mejores que los tuyos, entonces no necesariamente es muy inteligente copiar a lo que están haciendo los mejores si tú no estás en la misma situación. Entonces muchas cosas que son racionales para ellos pueden ser irracionales para ti. Pero entonces, ¿cuál es la verdadera motivación de la mayordomía? Pues nos encontramos que Dios hizo a los humanos para ser motivados por la recompensa. No es anticristiano esperar una recompensa. Por ejemplo, Moisés fue motivado por las recompensas eternas, y esto lo podemos ver en Hebreos 11:26. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Además, por ejemplo, Pablo también nos dice que estaba motivado por un premio en 1 de los Corintios 9:25. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Y luego también en Gálatas 6:9-10, Pablo llama a los creyentes a ser motivados por una recompensa eterna, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Y también vemos a Cristo motivado por una recompensa. En Hebreos 12:2, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, ahí está la recompensa, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios, y eso también lo podemos ver en Filipenses 2:9. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. La riqueza material es un regalo de Dios para que su pueblo lo disfrute. El Antiguo Testamento muestra que la riqueza y la piedad pueden coexistir al menos por un tiempo. Cuando ponemos atención a la literatura proverbial en las Escrituras, normalmente se ofrecen riquezas como recompensa por un trabajo íntegro. También el Nuevo Testamento reconoce un número creciente de creyentes que hacen para expandir deliberadamente el reino del cielo, albergando iglesias, haciendo viajes de negocios y financiando ministros, incluyendo a Jesús. Además, se reconoce la distribución de riquezas a través de ofrendas a los creyentes más pobres para aliviar sus necesidades. Esto lo podemos ver en Hechos 3:34-35. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos los dieran a los que pasaban necesidad. Además, hay que estar bien consciente que nuestra riqueza futura será tan abundante que no tendrá un valor económico, porque lo valioso será la relación íntima que tendremos con Dios, como lo vemos aquí en Apocalipsis 21 del 21 al 26. Las 12 puertas estaban hechas de perlas, cada puerta hecha de una sola perla, y la calle principal era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. Imagínate cuánto vale ahora el cemento o las rocas que nosotros pisamos. Pues las pisamos porque no tienen realmente mucho valor, y aquí en la Jerusalén celestial se nos está diciendo que las calles van a ser de oro puro, las vamos a pisar porque no van a tener realmente un valor económico. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. Las puertas nunca se cerrarán al terminar el día, porque ahí no existe la noche. Todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad. Esto es lo que digo, que la relación con Jesús va a ser lo único importante y lo único valioso en nuestra recompensa del futuro. Y además hay que entender que Dios no nos debe nada. Nosotros deberíamos actuar sin esperar ninguna recompensa, como lo vemos aquí en Lucas 17:10. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir: somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Dios no está obligado a recompensar a nadie por nada, pero lo hace porque Él lo desea, como vemos en Mateo 16:27. Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Lo que hace legítima la recompensa es que no es una idea nuestra, sino de Dios. Por lo tanto, está bien que la esperemos. En Lucas 6:35 dice: amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Y de igual manera, en el capítulo 14, versos 13 al 14, al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego. Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. La esencia de una mayordomía entrenada no es dar lo que te sobra, sino con lo que tengo ahora honraré a Dios y encontraré la forma de dar más ahora. Y aquí vemos en Mateo 25:14, el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Nosotros obedecemos a Dios porque, en primer lugar, lo amamos como Padre y Redentor. En Deuteronomio 7:9, reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios.
Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. También lo obedecemos porque tenemos temor de Él como creador y juez, como vemos en Hebreos 12:28. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Pero también nosotros lo obedecemos porque tenemos esperanza de que Él recompensa a quienes lo sirven, como vemos en Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él es y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Y finalmente nuestra meta es complacerlo, como lo vemos en 2 Corintios 5:9. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. ¿Y entonces qué quiere el verdadero dueño? Lo que Dios valora y desea más que nada es tu corazón, y quiere que se lo entregues de manera voluntaria. Él no entra en una transacción contigo, ni quiere comprar tu cariño, ni quiere comerciar contigo. Dios piensa más en mayordomía que nosotros, como vemos aquí en Génesis 1:28 y 2:15. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Y en Génesis 2:15, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Además, las expectativas de Dios hacia nuestro comportamiento son altas, como vemos aquí en Miqueas 6:7-8. ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Dios quiere liberar al ser humano tanto físicamente de presiones económicas como espiritualmente de su maldad. La esclavitud proviene de desconocer a Dios y la liberación proviene de conocer a Dios, como vemos en Éxodo 6, verso 7. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha liberado de la opresión de Egipto. Dios quiere que aprendas a confiar en Él y no en las riquezas o en las cosas materiales. Confiar en que Dios cumplirá su palabra. Como vemos aquí en Salmo 118:8, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. O en Joel 2:23-27, alégrense habitantes de Jerusalén, alégrense en el Señor su Dios, pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. Volverán las lluvias de otoño, así como las de primavera. El grano volverá a amontonarse en los campos de trillar y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite de oliva. El Señor dice: les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios que hace esos milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Y en Isaías 25:6, en Jerusalén el Señor de los ejércitos celestiales preparará un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. Será un banquete delicioso con vino añejo y carne de primera calidad. Por eso es importante reconocer nuestra maldad para cambiar de opinión. Como vemos aquí en Jeremías 29:12-13, en esos días cuando oren los escucharé. Si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. En Job 42:6, me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. En Hechos 3:19-20, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Y en Ezequiel 9:4 le dijo: recorre las calles de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que lloren y suspiren por los pecados detestables que se cometen en la ciudad. Y Jonás capítulo 3 versos 5 y 10, entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Y en el verso 10, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Y segundo de los Corintios 7:10, la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Dios quiere que aprendas a ser humilde y generoso con los demás, como Él es contigo. Como vemos en Mateo
Mateo 11, 28, 30. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Y Jeremías 9, 23, 24 dice: esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Y como vemos en 1 Corintios 26, 29, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió a lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado para el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios quiere que estés atento a la voz del Espíritu Santo para actuar y ser sus manos y sus pies en esta vida. Buscar justicia para los marginalizados, como vemos en Zacarías 7:10. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Tampoco tramen el mal unos con otros. Ezequiel 16, 49, 50. Los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Ella fue arrogante y cometió pecados detestables, por eso la destruí, como has visto. O Jeremías 22, 13, 17. El Señor dice: ¿qué aflicción le espera a Joacim, que edifica su palacio con trabajo forzado? Construye las paredes a base de injusticia, porque obliga a sus vecinos a trabajar y no les paga por su trabajo. Dice: construiré un palacio magnífico con habitaciones enormes y muchas ventanas. Lo revestiré con cedro fragante y lo pintaré de un rojo agradable. Pero un hermoso palacio de cedro no hace a un gran rey. Josías, tu padre, también tenía mucha comida y bebida, pero él era justo y recto en todo lo que hacía. Por esa razón Dios lo bendijo. Hizo justicia al pobre y al necesitado y los ayudó, y le fue bien en todo. ¿No es eso lo que significa conocerme?, dice el Señor. Pero tú solo tienes ojos para la avaricia y la deshonestidad. Asesinas al inocente, oprimes al pobre y reinas sin piedad. Y aquí en Isaías 1:17, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Y en Isaías 58:6-7, no, la clase de ayuno que quiero es: pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, alivien la carga de los que trabajan para ustedes, dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente, compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar, denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Y Lucas 4:17-21, y a Jesús se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los de quebrantado corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. También Dios nos llama a buscar el bienestar de tu ciudad. En Jeremías 29:7, trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Y Romanos 12:20-21, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer, si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Jesús, que es el Rey de Reyes, el dueño de todas las cosas, nos enseñó dónde deberíamos poner nuestros tesoros y nuestros corazones. Mateo 6:19-24, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Esto quiere decir que son dos tipos de tesoro, los terrenales y los eternos. Y hay dos tipos de perspectivas, la de un buen ojo y la de un mal ojo. Y hay dos dueños, que es Dios y la codicia. Entonces cada corazón del ser humano es un trono, pero solo puede haber un amo. Lo que te tienes que preguntar es si es tu soberbia o es Jesucristo el que está sentado en ese trono. El mal ojo pues está lleno de soberbia,
soberbia, de envidia, de codicia, mientras el buen ojo lo mira todo con una perspectiva eterna. Jesús nos enseña que el valor temporal del dinero solo es potente si se enfoca para construir tesoros celestiales. Los valores materiales se deterioran con el paso del tiempo, la inflación, la degradación, la entropía, como le quieras llamar, y al final van a ser destruidos, como dice en 2 de Pedro 3:7. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Si vemos todo con la perspectiva eterna, nos daremos cuenta que los tesoros terrenales duran muy poco, mientras los tesoros celestiales van a durar para siempre. Ponte a pensar en una persona que recientemente acaba de morir en tu vida y no se llevó dinero terrenal cuando murió, pero el dinero terrenal lo puedes enviar al cielo mediante tus decisiones hoy. Los tesoros terrenales tienen el propósito de proveer para trabajar para Dios y ayudar a otros. Nuestros asesores financieros terrenales, cuando te sientas a platicar con ellos, te plantean pensar en 30 o 40 años, pero esto en realidad es muy efímero, porque el ser humano pues está hecho para vivir eternamente. La pregunta no es cómo te ves dentro de 30 años, sino con tus decisiones actuales, cómo se va a ver tu carácter dentro de 30 millones de años. ¿Cuántos tesoros has estado acumulando en los cielos? La gente sabia e inteligente piensa mucho más en construir para la eternidad que en su retiro. Como ya lo vimos, el examen que Dios aplica es nuestro manejo del dinero. El resultado del examen determina si Él nos confiará las verdaderas riquezas o no, como vemos en Lucas 16:11. Si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Dios quiere que tu corazón esté libre de ídolos falsos y de suposiciones absurdas como la suerte, el destino o la coincidencia, sino que experimente sus bendiciones y se las atribuyas a Él. Como hijo de Dios y como administrador de sus riquezas, ¿qué cambios personales, espirituales, morales y financieros tienes que hacer para prepararte para encontrarte cara a cara y darle cuentas a Dios por tu desempeño? Para empezar, no te compares con los demás, como vemos en Salmos 49, 16, 17. No te desanimes cuando los malvados se enriquezcan y en sus casas haya cada vez más esplendor, pues al morir no se llevan nada consigo. Sus riquezas no los seguirán a la tumba. Toma conciencia y cambia de opinión, como vemos en Hechos 2, 37, 39. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Empieza con lo más pequeño. A mí me encanta esta historia de Jueces 6, 25, 32. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Temprano a la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad se despertaban, alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y que habían cortado el poste dedicado a la diosa Acera que estaba al lado. En su lugar se había construido un nuevo altar y sobre ese altar estaban los restos del toro que se había sacrificado. Los habitantes se preguntaban unos a otros: ¿quién hizo esto? Y después de preguntar por todas partes y hacer una búsqueda cuidadosa, se enteraron de que había sido Gedeón, el hijo de Joás. Saca a tu hijo, le exigieron a Joás los hombres de la ciudad. Tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Acera. Sin embargo, Joás gritó a la turba que lo enfrentaba: ¿por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él? Todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Si de verdad Baal es un dios, que se defienda a sí mismo y destruya al que derribó su altar. A partir de entonces, a Gedeón lo llamaron Jerobaal, que significa que Baal se defiende a sí mismo, porque él destruyó el altar de Baal. Deshazte de tus ídolos falsos y toma la decisión de trabajar por Dios, como vemos aquí en Génesis 35, 2, 4. Entonces Jacob le dijo a todos los de su casa: desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem. Fíjate cómo todas las instrucciones de Juan Bautista para demostrar un verdadero cambio de actitud y una transformación espiritual se enfocaron en las posesiones y el dinero, como vemos en Lucas 3, 7, 14. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo,
porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Y entonces las multitudes le preguntaron: ¿qué debemos hacer? Si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Y él les contestó: no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. No extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Además, Jesús juzgó el cambio en la forma de pensar de Zaqueo por su voluntad de dividir su dinero para glorificar a Dios y hacer el bien a otros, como vemos en Lucas 19 del 8 al 9. Mientras Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Muchos nuevos creyentes de la iglesia primitiva vieron que sus finanzas fueron impactadas por cambiar de actitud, como vemos en Hechos 19, 18, 20. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata, y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Luego las personas que estudian el Evangelio se preguntan si Dios odia las buenas obras, pero Dios no odia las buenas obras. Lo que sí condena es el trabajo que intenta comprar su amistad o la salvación, o que tratas de hacer obras para impresionar a otros y volverte presumido. Pero Dios es entusiasta de que hagamos buenas obras por las razones correctas, como vemos en Santiago 2:17 y 3:13. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Y Santiago 3:13 dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Y en Proverbios 24:12, no te excuses diciendo: ay, no lo sabíamos, pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. El que cuida tu alma sabe bien que tú sabías. Él pagará a cada uno según merecen sus acciones. Y 2 Corintios 5:10, todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Dios aprecia nuestras buenas obras, incluyendo las que haces con tu dinero. Dios nos creó para hacer buenas obras. Nos confía tiempo, oportunidades, dinero y posesiones como recursos para hacer el bien, como vemos en Efesios 2:8 al 10. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y acuérdate que Jesús no va a decir bien dicho o bien pensado o bien creído. Él dice, como en Mateo 25:21, el amo lo llenó de elogios: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Lo que hacemos con el dinero y las posesiones tendrá un efecto irreversible en la eternidad. Piénsalo conmigo. En el cielo ya no va a haber oportunidades de orar por sanidad, o compartir el evangelio para que se salven tus amigos, o cuidar de enfermos, o darle un vaso de agua al sediento, o invertir dinero para ayudar a la gente que necesita ayuda. Además, Dios está a favor de sus hijos, no contra ellos, como vemos en Romanos 8:31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Con tus decisiones construirás hábitos que darán forma al carácter de tu vida, que es como un edificio según Pablo, como vemos en 1 Corintios 3:12 al 15. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Esto quiere decir que tus decisiones determinan tus acciones, que es lo que haces con recursos como tiempo, dinero, talento, energía y posesiones. La santidad de Dios es ese fuego que revela la calidad de tus obras y el significado eterno de lo que hemos hecho con los activos que Dios nos dio y las oportunidades que nos puso. Para quienes viven fieles a Cristo, el juicio será un momento de celebración, como vemos en Hebreos 6:10. Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Entonces, lo que hacemos con el dinero y las posesiones va a tener un efecto irreversible en la eternidad. Punto número 1. Para el cristianismo, la
la riqueza es un bien con un valor intrínseco y es correcto obtenerla. Punto número 2. Quienes tengan éxito en obtener riquezas deben reconocerlas como un regalo de Dios y una obligación de compartir con los más necesitados. Punto número 3. Ofrendar una parte del excedente de riqueza es una estrategia sabia para resistir a la tentación de sobrevalorarla. Punto número 4. Practicar la mayordomía es una señal de una vida cristiana sana y redimida por Jesús. Punto número 5. El uso compasivo y generoso de los recursos es una parte central en la vida cristiana y funciona primero entre las necesidades de los creyentes más pobres. Punto número 6. El mundo está caído. Los extremos de riqueza y pobreza son intrínsecamente intolerables y por lo tanto aquellos con ingresos excesivos deben trabajar duro para aliviar el dolor de los necesitados de este mundo. Punto número 7. La donación caritativa debe dirigirse a individuos, iglesias u organizaciones que cuidan el cuerpo y el alma de las personas, abordando los problemas tanto físicos como espirituales. Y finalmente, punto número 8. La mayordomía intenta una y otra vez, a pesar de las experiencias de menosprecio o abuso o las prácticas disfuncionales de otras personas. Dios tiene una visión de la distribución de la riqueza. En ninguna parte del cristianismo se exalta la pobreza como un modelo a seguir, sino que se llama a todas las personas a cambiar de opinión respecto a su maldad. Ninguna persona piadosa y rica que es generosa y compasiva en el uso de la riqueza jamás es condenada, como vemos aquí en Hechos 10 del 1 al 6, que dicho sea de paso es uno de mis personajes favoritos. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. «Cornelio», dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente aterrorizado. «¿Qué quieres, Señor?», le preguntó al ángel, y el ángel contestó: «Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar». Después, Cornelio es el primer gentil que recibe el Espíritu Santo. Con todo esto hay que reconocer que un notable número de casos a lo largo de la historia, la pobreza y la piedad se encuentran de la mano, al igual que la riqueza y la impiedad, pero no existe ninguna conexión inherente entre los elementos de ninguno de estos pares, aunque las tendencias son recurrentes. Esto es porque a menudo una persona con bienes en exceso tiende a fantasear en la seguridad que esto les trae y tienden a ignorar a Dios, y cuando las circunstancias son desesperadas, las personas vuelven su corazón a Dios. No vas a encontrar que los profetas llamen a una rebelión o a una revolución, sino lo que hacen es denunciar una injusticia social, pero el llamado es al cambiar la manera de pensar y actuar, es decir, al arrepentimiento. Y en las escrituras se puede siempre percibir esta tensión teológica entre la recompensa para los justos y la opresión o la abundancia de los ricos injustos, pero tampoco vas a encontrar que se reconozca que amasar riquezas o no tener riquezas es un bien o un mal necesario. Y la conclusión teológica también que vas a encontrar es que Dios es quien tiene el poder para darle la riqueza y determinar quién es rico y quién es pobre, y no nos ha revelado sus causas. Pero lo que sí sabemos es que esta controversia se zanja en la muerte. Quiere decir que después de la muerte, el día de la redención, Dios juzgará a los ricos explotadores, y por eso es que Dios llama a la iglesia a ver por los pobres, huérfanos y desamparados, como vemos en Gálatas 2, 9, 10. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. En las escrituras, la riqueza material nunca fue vista como un fin en sí mismo. La abundancia de recursos era para compartirse por las naciones y los más necesitados. Para el cristianismo, la iglesia y el individuo deben luchar para promover la justicia. La medida para evaluar si una iglesia o una nación en términos de posesiones materiales es que también toma responsabilidad de los pobres y de los débiles y de los equivalentes a los huérfanos, viudos, extranjeros y desamparados. Esto quiere decir que quienes están en posición de poder solo tienen más responsabilidad y no mayor privilegio, según las escrituras. Si no nos sentimos que estamos listos para encontrarnos con Dios, entonces ahora es el tiempo de prepararnos. Y este finalmente es el punto más importante de esta lección. El propósito de Dios con todo este trabajo de la mayordomía es transformar tu corazón. Esto quiere decir que no te debes sentir presionado por hacer lo que es correcto, porque lo que Dios está haciendo es transformando tu corazón para convertirlo en uno generoso. Te vas a dar cuenta que ser un mayordomo para el reino de Dios es lo más divertido que puede haber en esta vida. Lo que quiere Dios es que dejes de ser un llorón y egoísta para tener un corazón generoso. Si te duele dar dinero, pues entonces todavía no lo entiendes, porque ser generoso va en contra de tu naturaleza egoísta. Toma en cuenta
cuenta que nacimos egoístas, pero cuando volvemos a nacer es para ser generosos. Como vemos en Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Si estás lleno de egoísmo, vas a tratar de manipular a Dios, vas a tratar de transar con Él, hacer un acuerdo de que yo te doy y tú me das, o hacer tratos leoninos con Él. Pero la persona generosa da rápida y generosamente porque todo es propiedad de Dios. Esto quiere decir que no puede existir un cristiano que opere como egoísta, pero también toma en cuenta que las personas somos entre agradecidos y luego nos sentimos como que nos merecemos esa generosidad. Por ejemplo, la primera vez que le des a alguien, pues se va a sorprender y se va a poner agradecido, pero si le sigues dando, entonces esa tendencia puede hacer que esa persona se sienta con el derecho de recibir. Por eso nos vamos a encontrar normalmente dificultades en esta vida cristiana, para que recordemos de dónde nos sacó Dios y que tengamos un corazón agradecido. Como lo leímos hace rato, no es que Dios nos recuerde nuestro pasado para hacernos sentir mal o traernos condenación, sino para que aprendamos a tener gratitud profunda. Un corazón lleno de verdadera gratitud es raro y precioso, y eso es lo que Dios está construyendo en nosotros. Acuérdate que todo le corresponde a Cristo y ningún cristiano es dueño sino mayordomo, como hemos leído en Deuteronomio 15:14-15. Sé generoso con él y regálale como despedida algo de tus rebaños, de tus granos y de tus vinos. Dale parte de la abundante riqueza con la que el Señor tu Dios te haya bendecido. Recuerda que una vez tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te liberó. Por esa razón te doy este mandato. Es muy importante que te des cuenta que la motivación de dar está en la transformación de tu corazón, no en la bendición que recibirás de parte de Dios. La razón por la que das algo que no es tuyo rápidamente, pues es porque no es tuyo. Cuando entiendas que Dios es el dueño de todas las cosas, va a ser más fácil para ti desprenderte de ellas. Es decir, no le damos nada a Dios, le regresamos lo que le corresponde. Entonces aquí le damos fin a este módulo donde exploramos los motivos, las razones, los porqués de la mayordomía, y ya vamos a entrar directamente a los principios en las siguientes sesiones. Muchas gracias y espero que te haya sido de bendición.